El crecimiento del sector tecnológico ha generado el incremento desmesurado del volumen de datos, siendo necesarios sistemas de almacenamiento de datos cada vez más sofisticados. Desde el censo de los Estados Unidos en el año 1880, que tardó 8 años en tabularse, y el de 1890 hubiera necesitado más de 10 años para procesarse con los métodos disponibles en la época. La influencia de los datos del censo derivó en la investigación de la máquina tabuladora de Hollerith, que realizó el trabajo en aproximadamente un año, y así su empresa pasara a formar parte de IBM. Howard Dresner amplió el popular término Business Intelligence o inteligencia empresarial, inicialmente acuñada por Hans Peter, investigador de IBM. Dresner lo definió como conceptos que mejoran la toma de decisiones de negocio mediante el uso de sistemas de apoyo basado en datos reales. Estos sistemas se enfocan en análisis descriptivo de datos históricos para una mejor visión de lo que pasó y está pasando en la organización. Este análisis predictivo busca la extracción de los datos en forma de patrones, tendencias o modelos con cierta certeza sobre el resultado de acciones futuras. Para denominar este tipo de análisis, a finales de los 80 surge el data mining o minería de datos, que proviene de la analogía con técnicas de minería en la que se extrae un material valioso, en este caso conocimiento, a partir de yacimiento de bancos de datos. En 2004, Google presentó el otro componente básico que aún forma parte de Big Data, Map and Reduce. Más tarde se revela el Cloud Bigtable, que es el servicio de base de datos de Big Data NoSQL de Google, al que muchos consideran precursor de los almacenes de datos de NoSQL tipo Cassandra y HBase, otras de las piezas que conforman el universo de Big Data. Cuando Google se ve incapaz de poder indexar la web al nivel que exige el mercado, la solución se basó en un sistema de archivos distribuidos con el lema Divide y vencerás. Google ha seguido enriqueciendo el panorama de Big Data con nuevas invenciones, por lo que en el 2006 culminó la primera plataforma Big Data Open Source, a la que llamaron Hadoop. Hadoop se basa en un gran número de pequeños ordenadores, cada uno de los cuales se encarga de procesar una porción de información. A pesar de que cada uno de ellos funciona de forma independiente y autónoma, todos actúan en conjunto como si fueran uno solo. Hadoop es un software de código abierto que puede procesar datos estructurados y no estructurados de casi todas las fuentes digitales. Debido a su flexibilidad, es como Hadoop puede procesar Big Data. Big Data analiza grandes volúmenes de datos que superan la capacidad de los procesamientos informáticos habituales. Su objetivo es analizar en el menor tiempo posible y de forma eficaz la información. Por ese motivo, hace uso de un software que le permite definir las características a nivel cliente y usuario. Minería de datos o data mining analiza los grandes volúmenes de datos, sintetiza, identifica y agrupa patrones de comportamiento entre los datos. Generalmente, los datos que analiza pertenecen a clientes y consumidores. Data mining consiste en el conjunto de técnicas para la extracción de información, mientras que Big Data es la tecnología capaz de capturar, gestionar y procesar de forma veraz estos datos. El formato de los datos puede ser estructurados, semiestructurados y no estructurados. Los datos estructurados nos dice que la mayoría de fuentes de datos tradicionales son datos estructurados, datos con formato que poseen campos fijos. En estas fuentes el dato se especifica en el detalle y que conforman las bases de datos relacionados, como ser hojas de cálculo y archivos. Estos formatos son fecha de nacimiento, documento de identidad, número de cuenta corriente en el banco. Los datos semiestructurados tienen un flujo lógico y un formato que puede ser definido, pero no es fácil su comprensión para el usuario. Datos que no tienen formatos fijos, pero que tienen etiquetas y otros marcadores que permiten separar los elementos de los datos. Su estructura requiere del uso de reglas complejas para determinar su proceso después de esta. Un claro ejemplo son de WebLog,
de HTML y HTML. Los datos no estructurados son datos de texto, video y fotografía. Son tipos predefinidos, se almacenan como documentos sin estructura uniforme y tienen poco o ningún control sobre ellos. ¿Cuándo decimos que estamos tratando con Big Data? Este término es cualitativo y no se puede cuantificar realmente. Según estudio, el universo digital se multiplicará por un factor 44 para llegar a 35 zettabytes en 2020. Por lo tanto, identificamos por algunas características que son específicas del Big Data. Big Data afecta a las organizaciones de prácticamente todas las industrias y estas se benefician con esta gran cantidad de información. Pueden ser bancos, los gobiernos y atención a la salud. Las características del Big Data son volumen, velocidad y variedad. Vamos a definir cada una de ellas. Número 1, volumen. Se refiere a la cantidad de datos con lo que estamos trabajando. Con el avance de la tecnología y con la invención de las redes sociales, la cantidad de datos está creciendo muy rápidamente. Estos datos se distribuyen en diferentes lugares, formatos, en grandes volúmenes que van desde gigabyte a terabyte, petabyte y aún más. Hoy en día los datos no solo son generados por humanos, sino que las máquinas superan los datos generados por humanos. Número 2, velocidad. Rapidez a la que se generan los datos. Las diferentes aplicaciones tienen diferentes requisitos de latencia. Actualmente los tomadores de decisiones desean los datos, información al menor tiempo posible, generalmente en tiempo casi real. En diferentes campos de la tecnología vemos que los datos se generan en diferentes velocidades. Algunos ejemplos son datos de comercio, bolsa de valores, acciones compartidas en Facebook y muchos otros. Número 3. Variedad. Se refiere a los diferentes formatos, tipos y fuentes a los que se generan. Las diferentes aplicaciones almacenan los datos en diferentes formatos. En el mundo actual se generan grandes volúmenes de datos no estructurados, aparte de los estructurados que se generan en las empresas. Hasta los avances de la tecnología del Big Data, la industria no tenía herramientas, tecnologías potentes y confiables que pudieran funcionar con datos tan desestructurados y voluminosos que vemos hoy. ¿Para qué sirve el Big Data? En el mundo de los negocios proporcionan información a las empresas, les permiten fijar de forma más estratégica sus objetivos, centrando acciones en utilizar y sacar partidos a nuevas oportunidades que pueden aparecer entre datos e incluso abandonar aquellos objetivos o estrategias que les resulten más problemáticos. Uno de los campos donde es más útil este sistema es en el marketing. Ventajas y desventajas de Big Data. Big Data se utiliza en la atención sanitaria para mapear brotes de enfermedades y probar tratamientos alternativos. La NASA utiliza Big Data para explorar el universo. Permite obtener respuestas más completas porque tiene más información. Las utilidades utilizan Big Data para estudiar el comportamiento del cliente y evitar apagones. Big Data está siendo utilizado por la ciberseguridad. Al analizar una gran cantidad de datos también conlleva que los estándares de calidad disminuyan. Estos datos están en constante cambio. Se analizan de forma muy rápida, pero la validez de muchos de ellos puede ser muy corta. La volatilidad de los datos puede desencadenar errores que trasciendan a la hora de tomar decisiones. Tipos de datos por origen del Big Data. Número 1. Web y redes sociales. Este es contenido web e información que es obtenida de las redes sociales. Ejemplo, www, Facebook, Twitter, Fox. Número 2. Comunicación entre máquinas M2M. Esta es tecnología que permite conectarse a otros dispositivos. M2M utiliza dispositivos como sensores que capturan algún hecho en particular. Se transmiten a través de redes inalámbricas o híbridas. Ejemplo, velocidad, temperatura, presión y variables químicas. Número 3. Transacciones. Incluye datos procedentes de transacciones masivas de los centros de atención telefónica, banca, finanza, atención al cliente. Este incluye registros de facturación detallado. Número 4. Biométrica. La información biométrica es vital para los gobiernos, seguridad privada y servicios de inteligencia y policía. Ejemplo, huellas digitales, escaneo de la retina, reconocimiento facial. Número 5. Datos generados por personas. Estos son datos digitales generados por las personas. Ejemplo, voz, correos electrónicos. El Big Data en Latinoamérica está siendo adoptado por grandes empresas, según analistas. Esta tecnología estará pronto disponible para pequeñas y medianas empresas. Los más involucrados son México, Colombia, Argentina y Chile.
En Centroamérica, Guatemala lo utiliza principalmente para ingenieros azucareros y telecomunicaciones. En Honduras utiliza la información especialmente en los ingenieros azucareros. El Salvador utiliza la inteligencia de negocios en la construcción. Nicaragua utiliza la información para mejorar la producción y distribución de energía. Costa Rica, el desarrollo de la construcción urbana de todo tipo y hotelería orientada a turismo. Panamá utiliza la información para la producción en las minas, construcción, agua y redes de distribución de energía. Big Data está envuelta en todas las actividades. Por ejemplo, si una chica está indecisa sobre qué usar y comparte su preferencia con amigas en redes, el uso de todos estos dispositivos es también el Internet de las cosas. Siempre estamos emanando datos. Si ella piensa, debería de comprarlo de inmediato o es demasiado pronto para decidir, o quizá continúe su búsqueda, pero toma su celular y el mismo vestido estará en Amazon, Facebook, Instagram, hasta en YouTube. Luego decide comprarlo en Amazon, pero ¿qué fue lo que realmente la llevó a tomar esa decisión? Fue mediante la herramienta de la persuasión. Pero ¿cómo es que Amazon obtuvo toda esta información? El dinero que esa chica gastaría en una tienda, ahora Amazon lo tiene. Big Data ayudó a Amazon a encontrar a la persona correcta, a un buen trato y en el tiempo correcto. También es usado por grandes corporaciones, quienes toman decisiones en función de estos datos. Por artistas, Facebook utiliza herramientas de reconocimiento y hasta los políticos se benefician para determinar dónde y cuándo